Apasionada del empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque, con el tema de empaques plásticos, soluciones versátiles y todo lo que se necesita para realmente poder empacar nuestros productos en este tipo de materiales que pues están muy satanizados por todo el tema de contaminación, pero también hay que ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros como propio. Muchísimas gracias que estés aquí y nos vemos en un ratito. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Dale like a la campanita y también déjanos mensajes si quieres que veamos algún tema en especial. Nos vemos en un ratito, no te lo pierdas. Nos acompaña Regina Gómez. Bien. Facebook, bienvenido a todos ustedes, apasionados del empaque. Un gusto que estén aquí, como ahora que lo estamos haciendo los jueves seguido, pero nuevamente lo estábamos planeando cada 15 días, ahorita por la misma situación de las fechas. Bueno, pues estamos aquí con ustedes, un gusto, porque también ya viene la otra, ya viene Expopack, así que si ya te inscribiste, pues porque va a estar muy interesante, vienen muchas cosas nuevas por ver. Bienvenidos, yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de mis empaques desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues este espacio es para ti, emprendedor, ingeniero de empaques, personal de calidad, personal operativo. Todos estamos en el empaque y todos tenemos que tener un conocimiento de él. Recuerda tu empaque, tu imagen. Así que pues vamos a iniciar nuestra tertulia del día de hoy. Muy interesante, agradeciéndole a cada uno de ustedes de nuevo, los que nos acompañan aquí en el Zoom, así como los que nos están viendo por Facebook en vivo y los que nos van a ver por retransmisión. Y bueno, pues paso mi estafeta como lo hacemos a Patti para que nos presente a nuestra invitada especial. Muchas gracias, Lili. Pero arranco para no perder nuestro hilo de comunicación. Buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Y para quienes no me conocen, soy Patricia Christensen, alias Patti, alias la argentina, alias la ya mexicana, alias la corredora y muchos alias. Digo, para romper un poquito y empezar a darle el terreno a nuestra colega. La verdad que un gusto. Y hoy Regina nos va a compartir acerca de su experiencia, colega por el lado de diseño industrial, colega por el lado de que anda lidiando con los plásticos, y como digo así, colega, que no me terminé de presentar, ¿no? Soy diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envase y empaque, y muy agradecida con Lili de habernos sumado y estar haciendo este espacio. Y hoy tenemos el gusto, como decía, de Regina. La verdad te cedemos a ti para que nos cuentes, y la verdad muchísimas gracias y también por querer compartir, ¿no? Que ya has venido participando, pero siempre ahí como detrás de cámara, así que hoy te cedemos la palabra, cuéntanos y a ver cómo vienes lidiando con los plásticos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lili, por el espacio. Gracias, Patti, por esta maravillosa introducción. Bueno, les voy a compartir la pantalla para entrar en el tema. Listo. Ven ahí todos la pantalla, ¿verdad? Perfecto, Regina. Adelante. Listo. Entonces, bueno, el tema de hoy precisamente es empaques plásticos, soluciones versátiles. Pero antes de iniciar, me gustaría presentarme. ¿Quién soy? Yo soy Regina Gómez, soy diseñadora industrial, me encanta el diseño y me he estado especializando en exhibidores de productos y en desarrollo de empaque de diversos materiales y especialmente en plásticos ya estos últimos años. Materializar una idea no es sencillo, pero creando las herramientas necesarias hacen que el camino se vaya trazando solo. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día los plásticos, si algo han hecho, es hacer ese camino un poco más sencillo cada vez. Es un material que dentro de todas sus amenidades ha sido muy versátil y ha desarrollado mucha tecnología para estar siempre a la vanguardia, ¿no? En todos estos años. Entonces, pues bienvenidos a los que se están conectando. Y bueno, desde siempre, durante nuestra vida, desde que somos bebés, hemos tenido contacto con los materiales plásticos. El biberón,
¿cómo se llama? Pañales, digo, desde que nuestra ropa, vaya, siempre hemos estado en contacto con ellos, con juguetes, con bolígrafos, y es por esto que cuando el ser humano empezó con esta necesidad de tener, a cubrir sus necesidades de vestido, de alimentación, de manejar un poco el transporte, comenzó a utilizar materiales que estaban cercanos a él, que eran naturales, ¿no? Que eran los animales, que eran las piedras. Después estos, con el tiempo, los fue transformando a utilizar en metales, en papeles, en madera, pero cuando no fue suficiente y empezó la misma sociedad como a generar más necesidades y más gente que empezó a requerir más, a cubrir este tipo de ropa y de cubrir estas necesidades básicas, pues empezó la alta demanda y se empezaron a hacer investigaciones y se empezó a descubrir a los plásticos. Es decir, es el primer material sintético que ha sido creado por el hombre y aún hoy los mismos investigaciones siempre han sido en pro de una sintetización de materiales, ¿no? Sean de cualquier índole. Entonces, un poquito de historia. El término plástico proviene de la palabra griega plásticos, que significa capaz de ser moldeado. No siempre ha sido probablemente como decir plásticos de estos materiales polímeros que conocemos, sino también se le atribuía al barro y al yeso o a la cera, que son materiales que también permiten esta maleabilidad. Pero bueno, ya con el tiempo nos hemos quedado con esta palabra en la que describe una gran variedad de materiales de diferentes índoles que al ser transformados por presión y calor, como se llaman los termoplásticos, u otros por una reacción química. Pero al final del día, como les comentaba, todos son elementos sintéticos. Hasta los bioplásticos son sintetizados por material, por tecnologías, biotecnologías, ¿no? Aquí les traje un como cronograma basado un poco más como en iniciativas acerca de las regulaciones de los plásticos. Tenemos un desarrollo de cómo van empezando la síntesis de los primeros plásticos y cómo van cambiando un poco la conciencia por el reciclado. Por ejemplo, aquí en 1960, por ejemplo, tenemos la primera planta de reciclaje en 1972. Vaya, cómo va evolucionando, como que va creciendo. Y ya al final tenemos los años 2000, 2023, en donde tenemos más bolitas, ¿no? Con iniciativas y regulaciones precisamente del tema de los plásticos, pues como se ha venido diciendo por los desechos que ha generado y las problemáticas también de hacer estas cuestiones sintéticas, de todos los estragos que conlleva dentro de hacer materia prima y todavía la transformación de la misma, ¿no? Entonces, como parte de esas regulaciones, nos han ayudado a tener una segmentación y una clasificación de estos materiales por consumo. Es decir, nos han ayudado como a tener ya nombres e identificaciones de estos materiales. Y propiamente como consumo, en una segmentación tenemos envases y embalajes, tenemos materiales de construcción, tenemos muebles, tenemos la parte industrial también, tenemos la parte electrónica, la transportación dentro de los automóviles, o sea, realmente en todos lados tenemos esta cuestión de materiales plásticos, hasta en la agrícola, ¿no? Y en cuanto a su clasificación por consumo, tenemos que, por ejemplo, dividido en commodities, termofijos, técnicos y especiales. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, los commodities pueden tener buenas propiedades, pero su costo es muy bajo. Y cuando vas subiendo un poco más como su especialización, vas teniendo un aumento de propiedades porque ya son para cubrir específicamente algunas necesidades y obviamente pues su costo pues es diferente, ¿no? Esto se puede ver mucho en materiales de empaque, a lo mejor
más de automóviles, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se produce con automóviles, tiene que cubrir pues determinados impactos y altas temperaturas en caso de accidentes y cosas así. Entonces, bueno, es esta parte la que nos abre como camino para decir que hay diferentes procesos para construir diferentes elementos, ¿no? Dentro de lo que nosotros manejamos, pues es la parte de los termoformados, que tiene que ver que en el proceso de que se calienta una película plástica y dentro de esa película plástica se ablanda y se adhieren estas paredes a un molde que cuando se enfría conserva la misma forma del mismo. Es decir, a través de resistencias yo puedo tener a lo mejor un carrito y sobre ese carrito yo dejo caer la película ya como muy blandita. En este sentido aquí tenemos un molde y va a tomar mi forma de este molde la película plástica que yo caliente en esta zona de aquí. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite hacer empaques en la cual podemos tener como muchas formas caprichosas y que otro tipo de empaque más rígido no nos permitiría hacer, ¿no? Inclusive podemos copiar tal cual la forma de una figurita o de hasta una paletita, o sea, vaya, nos permite ciertas bondades que otro tipo de empaques es más difícil desarrollarlos. En este sentido, pues tenemos como varios desarrollos. Tenemos, por ejemplo, el blister pack. El blister pack es una forma de termoformado en la cual tenemos o una tarjeta o un respaldo y aquí en la parte de enfrente tenemos como una formita muy, muy cercana a la del producto, nos permite empacarlo. Sirve como con estas mismas curvas y tiene aquí una parte muy perimetral en la que nada más se empaca el material, ¿no? Es un termoformado, es una sola pieza que se encapsula en este caso en una tarjeta y le podemos dar los acabados y le podamos dar la imagen y el branding que nosotros deseemos, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de productos, sí es complicado luego que el área de gráficos le cueste trabajo como cazar, ¿no? Las imágenes dentro de estas piezas, sobre todo cuando el producto todavía no está como bien desarrollado por parte del cliente. Y entonces cuando llega a la planta para desarrollar ya toda la maquila, pues hay que hacer ciertos ajustes porque a lo mejor esta ventanita que viene aquí quedó un poquito más chica del producto o más grande. Y entonces aquí en este tipo de situaciones, por eso es que se dejan como que estas cejitas extra, como un airecito, precisamente para que podamos ajustar a la hora de hacer las impresiones y las maquilas sin problema de que pues vaya a cortarse alguna leyenda, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí hay que tener como un poco de cuidado en estos desarrollos. Y comúnmente, por ejemplo, acá, en este de la pila, bueno, no hay mucho tema, pero este tipo de blister es también de una sola pieza, pero tiene una cejita, a diferencia de esta que va como encapsulada con dos piezas. Es decir, en este sentido, por ejemplo, yo tengo este material en el cual aquí yo tengo un espacio para que yo ingrese una burbuja en termoformado y a la hora de hacer este armado, aquí ya me queda este espacio bien asegurado, ¿no? Que sería el caso de aquí de los ositos. Y en este caso de la pila, pues no se presta a hacer eso.
En ese caso de la pila, lo único que tengo es nada más un área gráfica y aquí tengo el área de este blister, y que lo único que me tendría que preocupar quizás es por este parte que es para poderlo exhibir en un anaquel, que luego esta parte de aquí donde ingresa el gancho de la exhibición es muy delgada y puedo tener un rompimiento, ¿no? Entonces aquí pues sí tengo que tener un poco de espacio. En este caso del cepillo de dientes es un termoformado de una sola pieza también que le llaman sellado cara completa, digamos, porque es todo el frente de esa pieza. Y en ese caso es muy bueno tenerlo en esa manera porque en todos lados tienes mucha resistencia, inclusive en las esquinas de la tarjeta. Puedes evitar que tenga como un desprendimiento, cosa que en este tipo de empaques, las esquinas, por eso es que van redonditas, porque las esquinas luego tienden a maltratarse mucho y puedes llegar a tener rompimiento de material en esta área, ¿no? Por eso es que que cubre toda la pieza completa es muy, muy bueno. Tengo estos desarrollos que se llaman en alta frecuencia. Este tipo de blisters generalmente son, en este caso son 2 piezas. O puede ser una sola pieza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero es que hacen como que este movimiento en donde tienes una bisagra, o puedes tener las dos separadas y al momento de unirse a través de esta pieza perimetral se puede ingresar y no necesitas como que hace clic ahí, ¿no? Y hace su sello. Y tienes una tarjetita impresa, ya no tienes que imprimir directamente en el material. Lo único que tienes que cuidar es que realmente tengas los mismos espacios internos para que puedas rodear el producto y se pueda sellar en esta parte de aquí con son resistencias que lo que hacen es fundir el material, se presiona, funden el material y entonces ya queda totalmente sellado. Ese tipo de acabados generalmente lo hacen para productos que son como relativamente más, pues sí, que son un poco más premium o que tienen un cierto costo un poco más elevado que otro tipo de productos, y es precisamente para que eviten un poco también el robo o el rasgado de los materiales y que puedan ser sustraídos los objetos, ¿no? Y bueno, eso se refiere con el sellado en alta frecuencia. También podemos hacer el desarrollo de estuches. Aquí en estos estuches también, por ejemplo, esta es una pieza completa de un termoformado. Aquí tenemos las cavidades de los plumones que van ahí en este estuche. Y tenemos un gráfico que se pega en este desarrollo en este desarrollo termoformado grandotote. Y se pega a través de un método que se llama termosellado. Es decir, que se funda un poquito el gráfico, ya trae como un barniz especial que a la hora de aplicarle calor en una máquina que se llama termoselladora, y a base de calor se colocan las dos piezas y estas dos piezas se unen y queda totalmente sellado en donde se encuentra este barniz especial. Y en este caso de los estuches tienen que tener como una pestañita aquí como para que haga clic, ¿no? Entonces esta parte del clic siempre es como súper básica en este tipo de desarrollos, precisamente para que ya no haya apertura, ¿no? Ya no se abre y el producto ya queda totalmente protegido en
en este desarrollo, ¿no? Ya no pasa más. Podemos también hacer con los termoformados, charolitas o basecitas de exhibición. Muchas veces, por ejemplo, como que está aquí de farmacia, ¿no? Para colocar aquí, tenemos aquí un doble uso, ¿no? Del termoformado, porque tenemos aquí una tarjeta con un blister de producto que tiene aquí un termosellado y además tenemos aquí un banquito o un exhibidor que también está termoformado precisamente para una N cantidad de piececitas de esta medida, ¿no? Entonces aquí tenemos más usos de este tipo de materiales. Acá tenemos una charolita de exhibición también con los productos de esta manera que van todos corriditos. Aquí no tengo cavidades separadas de ninguno, sino aquí van todos inclinados. Y bueno, o sea, podemos tener varias medidas y muy versátil en ese sentido porque pueden ser redonditos, cuadraditos, triangulitos y siempre vamos a tener esta versatilidad de poder tener las figuritas que queramos como base. Nosotros le llamamos huellitas, que tiene que ver cómo es el producto o con qué frente tiene que estar este producto para descansar. Y entonces aquí tenemos esta versatilidad también, ¿no? De que pueden tomar cualquier figurita de acuerdo a cómo sea nuestro producto. Inclusive aquí en esta caja exhibidora tenemos aquí como ciertos elementos, un vasito y aquí una mezcladora para bebidas, ¿no? Que están colocadas dentro de una caja y con una ventana muy grande donde se ve como la figurita de estas mismas piezas, ¿no? Y yo sé que cuando como esas piezas ahí ya no se van a mover y van a estar totalmente protegidas y tienen la misma formita que tienen este producto, ¿no? Entonces, esta versatilidad también de poder tener esas formas nos ayuda también para no tener como esta caja tapada, ¿no? Si nos ayuda a poder ver el producto, qué es lo que hay adentro y poderlo exhibir de mejor manera. También podemos hacer charolas o bandejas. Por ejemplo, para el rubro automotriz es muy eficiente tener bandejas porque con otro tipo de materiales llegan a tener un problema de la estática. Y con esto de los materiales plásticos no ayuda a que no tengan este tipo de fricción, sobre todo lo que va como empaquetado y va como al exterior, o sea, que van a exportación. En este sentido, pues les ayuda mucho tener como bandejas plásticas, que además de que ayuda a que estén contenidos dentro de una caja, que tengan poco movimiento dentro de estas charolas porque van como a la medida. También pueden ser como apilables y al hecho de ser apilables también nos permite tener mucho producto dentro de poco volumen. Y además de eso, yo aquí lo único que sería bueno considerar es que no sea muy larga la charola para que no tengas como que juego de que se bandea, ¿no? Por el peso, a lo mejor porque luego pueden ser muchas charolas, puedes llegar a tener hasta 15, 20 charolas estivadas con producto, pero también puedes llegar a tener ese problema si no tienes como divisiones bien separados o algunos descansos, ¿no? Para poder tener una charola estivada sobre la otra sin que golpee el producto. Digamos que esos serían como que algunos problemitas que pudieses tener, pero la verdad es que las charolas han sido muy eficientes en este sentido para poder trasladar productos, sobre todo que van como muy lejos y que es mucho tiempo y que van en el mar, ¿no? También podemos hacer bandejas más profundas, que no necesariamente tienen que ser muy delgaditas, sino que podemos tener charolas que tengan de hasta 10 centímetros de profundidad y
aquí lo único que tienes que cuidar es que tu control de calidad, si te dice que tu calibre tiene que tener en el fondo, en esta parte, ¿no? Que es la parte como más baja en esta área, calibre 12, pues que sí tengas con buena presión en tu máquina, que puedas tener ese calibre 12 constante, ¿no? O sea, que siempre puedas procurar en ese punto de control de las charolas, porque todas tienen como, ahora sí que lo que vayas diseñando en ellas, pues vas a tener como que estos controles, ¿no? No es en todas que funcione igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son charolas profundas, pues sí tienes que tener un poco de control en que la película que está en la base, en esta área, pues tenga un espesor homologado, ¿no? Y bueno, ahí hay como que muchos tips de procesos, pero es común que cuando son las charolas muy profundas, necesitas como aditamentos. En este caso, lo que hace el termoformado es que cuando tú tomas una forma como esta, tienes varios procesos, ¿no? Tienes un proceso de que se calienta la película, baja caliente y a través de succión va tomando la película y le va haciendo vacío para que tome esa forma y al mismo tiempo le va echando aire frío para que ya se solidifique y ya no se pueda deformar. Y luego la misma máquina ya la desprende y ya te queda esta forma, ¿no? Entonces, aquí en este sentido hay algunas charolas que necesitan como un poquito de ayuda para que ejerzan un poco de presión cuando son profundas y entonces le haces como una contracavidad para que realmente se presione y quede como más homologada, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay productos que son como complicados porque tienen varias formitas en el centro, son como varias cavidades y entonces a lo mejor tienes un triángulo, un círculo y pues las dos tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Pasa mucho con las charolas de galletas, por ejemplo, ¿no? Que llegan a ser muy profundas, pero tienes distintas como divisiones o diferentes divisiones, ¿no? Aquí también les puse el ejemplo de una charola clamshell, este tipo de clamshell que es como almejita, por eso le llaman así. Y esta es una pieza que se puede hacer en una sola pieza que tiene como bueno, tiene una bisagra, ¿no? Tienden a tener una bisagra y tienden a tener aquí en la parte del frente lo que les llaman como el clic, ¿no? Que es como un segurito en donde entra una pieza que al hacer clic es porque hay como un botoncito, como un machembrado, ¿no? Y entonces eso ya permite que la charola quede totalmente cerrada, no hermética, pero sí cerrada, ¿no? Y se utiliza mucho para alimentos, ensaladas, pero que son como de consumo rápido, no de mucho tiempo de anaquel. Y bueno, una de las normas que nos ayudan a regular este tipo de plásticos, sobre todo los que son para saber qué tipo de materiales son, es precisamente la norma mexicana en la que establece y describe los símbolos que deben de tener los productos fabricados. En nuestro caso, por ejemplo, estábamos manejando mucho material de PVC o poliestireno y poco a poco hemos emigrado algunos productos a tenerlos con el material PET, que también nos permite pues tener un poco más de sustentabilidad en los productos y también tiene ciertas bondades, ¿no? El manejar este tipo de material que es un poquito más reciclable y que es más fácil también en su uso. Por ejemplo, ya cuando tenemos aplicado nuestros materiales identificados en la fabricación, pues hay que marcarlos a todos con qué tipo. Nosotros usamos el PET, entonces estamos en esta área. Y perdón.
Y esto nos permite también estar como bajo normas, ahorita que estaban hablando pues, de la parte de la economía circular, que ya ahorita todo tiene que estar como muy bien documentado y bien marcado en todos tus procesos. Entonces, inclusive, esto nos ayuda a nosotros también a que nuestros propios sobrantes de nuestros procesos pues también vayan de acuerdo al desecho, pues, en un área en específica, ¿no? Que no se pueden tirar precisamente como a la basura en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la norma, es la que nos establece que marquemos los productos con los símbolos y que ya están bajo norma. Y entonces, pues todo ya productos que hagamos, ya es una cadenita porque también a nuestros clientes les exigen también por norma tener marcados estos materiales, ¿no? Porque además, por ejemplo, en el tema de la automotriz pueden ser utilizadas las charolas en varios viajes, no nada más solamente en uno, ¿no? Eso también, el utilizar este material también nos ayuda mucho a que no tengas que hacer como tantas recompras, ¿no? Que si no puedes como tener este apoyo de ida y vuelta. Y bueno, ya nada más para cerrar un poco ya el tema, es que no hay al final del día un bando bueno, un bando malo de empaquetados, sino es simplemente cómo desarrollemos los proyectos, ¿no? Podemos optimizar procesos o podemos integrar mejoras en nuestros procesos o podemos tener consumos diferentes de materiales, ¿no? O sea, sí es como el seguir como los lineamientos en donde todos nos apoyemos para tener un poco más de corresponsabilidad, ¿no? En este tipo de materiales e informarnos lo más que podamos para poder tener siempre las mejores decisiones en cuanto a qué vamos a empacar, cómo lo vamos a empacar y poderlos ofrecer al mercado de la mejor manera, que el consumidor también pueda desecharlos de una manera sencilla, ¿no? Yo sé que hay productos que quizás no tengan como una especialidad, pero mientras podamos todos nosotros como desde nuestra área poder colaborar en hacer empaques un poco más amables, pues siempre estará como abierto a estas nuevas maneras de trabajar los materiales, ¿no? Entonces, yo ahorita les dejo como el micrófono abierto para las preguntas. Seguramente va a haber muchas. Y pues Lili. Gracias, Regina. Pues sí, este tema tan interesante, sobre todo por tanta polémica que como tiene el plástico, si no hay bueno ni malo. Yo creo que aquí mucho de todo esto y ahora con todo esto de la economía circular, que aquí el plástico pues juega un papel muy importante. Entonces, ¿cómo va a ser toda esa economía circular? Ahí, adelante, Pedro. Bueno, quería preguntarles si alguien sabe de las restricciones del PVC en envases para contener alimentos. Creo que está pasmada Regina. Es que también estaba una persona que maneja algo de legislación, ¿no? No sé si Esteban lo tenga, pero bueno, de acuerdo a lo que yo tengo de conocimiento pues no puede estar en contacto con el alimento precisamente por las toxinas que libera, pero hay unas veces que se están haciendo donde está el PET y el PVC y lo que va a estar en contacto con el producto va a ser el PET. Entonces ahí sí lo puedes porque aquí es una estructura y aquí el que está en contacto con el producto. De hecho, lo podemos ver en las imágenes que proyecté, ahí es donde hay PVC, esa composición de esa estructura es precisamente PET
y PVC estando en contacto con el producto, el PET. Pero sí, hasta donde Ya te digo regresé. que te habías pasmado, hasta donde yo Sí. tengo entendido, el PVC no puede estar en contacto con alimentos, pero bueno, Regina, adelante. Sí, recordemos que las láminas de plástico tienen como barreras, ¿no? Entonces están formadas siempre entre una barrera que nos permite la migración de alimentos. En el caso de las propiedades plásticas, que es un tema que no toqué precisamente porque, bueno, el rubro que estamos manejando aquí es más como de cuidado personal, automotriz y todo esto, no hay tanta como importancia en ese tema, pero sí es cierto que el alimento, los plásticos tienen ciertas propiedades que permiten permeabilidades, que permiten la humedad, ¿no? O sea, como que hay ciertos requerimientos que lo que hacen es que si las barreras no son iguales, pues sí puedes tener esta migración del material, inclusive los materiales que dicen libre de BPA y todo esto que son como para los biberones o los cantimploras, si tú los dejas en el sol o si les da mucho calor o los dejas ahí en el coche o así, sí tiende a migrar el plástico o ciertas propiedades del plástico en el líquido que tenga, ¿no? Entonces, por eso es que el PVC es uno de los materiales que tiene como estas bajas barreras en cuestión de los alimentos. Raquel iba a decir algo, creo. Sí, bueno, según yo sé, sí existe el PVC grado alimenticio, pero como bien lo están diciendo todos los demás, cualquier plástico, pues finalmente reacciona como cualquier material a las temperaturas. Sí. Entonces, en el caso de las moléculas del plástico a mayor temperatura, pues se van a expandir, o se van a contraer si bajamos la temperatura. Y también, bueno, pues dependiendo del tipo de plástico, sí van a liberar cierto tipo de sustancias, ¿no? Pero según yo sé, si hay PVC, película de PVC, grado alimenticio, y si se usa, se utiliza para, pues, algunas envoltorios, ¿no? Según yo sé, se utiliza mucho para envoltorio. Como, digamos, sí, no sé, a lo mejor para la industria de la carne, ¿no? Los cárnicos o algo así. Sí, pero están en frío. Sí, están en frío. Sí, lo puedes... el tema es el que estén en frío, porque si no tienes esta migración, o sea, es un producto, un plástico que no es como para tener mucho tiempo en anaquel, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a ver también mientras para verlo aquí en el chat en Facebook. Y pues yo sí, te digo, vamos a buscarle más información sobre ello, pero sí, yo sí hasta me había quedado en donde todavía no está así, como son productos en frío y son de corto plazo, de corta uso, pero realmente no estaba todavía autorizado, sino tiene otra estructura, no es directamente según yo, es el PVC, pero también voy a ponerme a revisar. Inclusive este tipo de charolitas, que también se utiliza como para grado alimenticio, que tienen hasta sus tapitas, ¿no? Y que hacen como para poder envolver. Generalmente hay unos que son específicamente nada más para productos que estén en frío o que no tengan, que estén mucho tiempo, o sea, que nada más se transporten, ¿no? De un solo, casi, bueno, no es que es un solo uso, pero sí, casi todos son como de un solo uso, precisamente porque no llegan a tapar, a contener como todas estas grasas que tienen luego los alimentos y que empiezan a descomponer este tipo de plásticos. Lo que pasa es que no los percibimos, ¿no? De hecho, uno de los temas que hay en
en la tabla cronológica viene ahí algo de los microplásticos, ¿no? Entonces, este tipo de también de detalles que están dejando los materiales, pues es lo que nos está como dando pautas a mejorar o hacer mejores composiciones de estos plásticos para evitar como estas migraciones, ¿no? de material en los alimentos. Okay. Aquí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí están preguntando en el chat que cuál es cómo saber cuál empaque usar en los productos. Bueno, depende de tus requerimientos de proyecto. Nosotros comúnmente utilizamos ya de base el PET, ¿no? Por todas las bondades que tiene dentro de todo su ciclo, desde que lo recibes hasta que lo desechas, pues tienes como un ciclo completo porque es un material que te permite triturarlo, que se puede volver a reciclar y que se puede volver a obtener las mismas propiedades una y otra vez en varios ciclos, ¿no? O sea, puedes tener un blister circulando, lo desechas, lo vuelves a triturar, vuelves a procesar otra vez esa película y vuelves a recibir otro mismo círculo. ¿De qué dependerá? Pues, si uno, el producto que estés empacando, y dos, que básicamente te vayas con qué normativas está manejando ese producto. Por ejemplo, en la parte automotriz ya tienen como que ciertos lineamientos con casi todos tienen los lineamientos del ISO 9000, y entonces ahí ya van como estipulando ciertas reglas en la cual tú no puedes como manejar otro tipo de productos, otro tipo de materiales. Es decir, ellos, por ejemplo, no pueden utilizar cartón, no pueden utilizar otro tipo de materiales porque les afecta en su producto. Entonces, si tu producto es de base, pues yo te aconsejo, pues maneje siempre PET o PVC, ¿no? Al final del día, estos dos son como muy amables en la cuestión de los termoformados y tienes todas las propiedades y tienes igual colores blancos, tienes colores negros que puedes explotar. Inclusive, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de envases que fueran a través de un tubo plástico, bueno, de un tubo de cartón. Nosotros se desarrolló una tapa plástica tal cual en la planta para sustituir lo que es el engargolado del cartón, que luego es muy difícil desprender y desechar para su reciclado. Y con esta forma podemos tener las mismas características de ingresar a lo mejor una botella, tener nuestro soporte bien desarrollado y tiene las mismas propiedades como si estuviera engargolado de la base. Y eso nos permite, por ejemplo, a que su desecho pueda desprenderse las tres piezas. Podemos desprender tapa, base y el cartón, y las dos se van a los desechos correspondientes, ¿no? Cosa que con el engargolado de metal es complicado, ¿no? Porque no hay quien haga esa separación. Entonces, digo, para buscar, pues depende un poco también del producto, como bien te comentaba, ¿no? Entonces es como que esa parte, no todo está escrito, por eso les comentaba en un principio, como que generar estas herramientas te lo va mandando el producto y el proyecto. Hay veces que la verdad es que siempre sería bueno tener mucho tiempo para poder desarrollar e innovar en las tecnologías. No siempre pasa así. Digo, hay proyectos que te pueden llevar hasta un año, ¿no? Cosa que en otros productos no te permiten ni 15 días, ¿no? Entonces dependerá mucho de eso, pero en este ejemplo pues está un poco claro, ¿no? O sea, de la versatilidad de ambos materiales. Adelante, Juan Manuel. Sí, de hecho yo quería complementar esa parte. También es mucho, se basa mucho también en
presupuesto que haya también para un producto, para un desarrollo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en el área de cosméticos, seguimos estando con empaque de cartulina sulfatada, con bancos también para sostener a los productos por el bajo costo que nos facilita, porque hemos cotizado a veces el tipo blister, la burbuja, para sostener aún más los productos que se ven mejor presentados, pero a veces el desarrollo implica a fabricar más de 5,000 piezas o 10,000 piezas, y eso a nosotros nos hace que encarezca el desarrollo. A veces nosotros nos basamos mucho por temporadas, y las temporadas pues se requieren a veces de 5,000 piezas máximo y cada 6 meses. Entonces, y a veces la combinación de envases cambia, y es por eso que tenemos que estar cotizando, aparte del blister, pues los diferentes moldes para el termoformado. Entonces sí se nos complica a veces los desarrollos, aunque se ven mucho mejor presentados y todo, pero se nos excede el presupuesto que tenemos en el proyecto. Y sí, una de las bondades que sí tiene el plástico, la verdad es que si es buen volumen, sí te va a salir económico, ¿no? Sí. Y tus tiradas son 10,000, 15,000, 5,000, o sea, sí te va a salir económico, porque sí inviertes mucho en lo que es desarrollar el molde, dependiendo del tamaño de tu máquina, cuántas piececitas van a entrar en esa máquina, porque no es lo mismo que, pues, no sé, si tu máquina te da 1,300 piezas, bueno, 1,300 golpes, como se le llama en los términos técnicos, o bajaditas para hacer ese molde. Si tú sacas 10 piezas, pues ya tienes un chorro de piezas. O sea, es muy amable en el sentido de que pues en 3 días puedes sacar una producción de 10,000 piezas, ¿no? Pero sí necesitarías amortizarlo con ese mismo volumen de desplazamiento de tu material. Mucho lo que luego yo sugiero es hacer como un desarrollo base y sobre ese ya como homologar un poco determinada cantidad de productos de catálogo, ¿no? Y eso puede amortiguar, a lo mejor puedes hacer las 5,000, pero 1,000 destinadas para un producto, 1,000 para otro producto y 1,000 para otro producto, ¿no? Entonces sí ya puedes tener como que esa mejor distribución, ¿no? Pero sí es, en ese sentido, a comparación de otros empaques, por ejemplo, sí podría salir en centavos incluso, ¿no? O sea, hay piezas que te salen en 20 centavos, pero sí tienes que hacer 19,000 cada 6 meses, ¿no? Entonces no todos pueden, pues sí, manejar ese volumen, ¿no? De desplazamiento. Mucho lo que es higiene personal, por ejemplo, sí tiene como que esa rotatividad. Todo lo que son cepillos de dientes y todo este rubro de higiene personal, sí llega a tener esas como corridas anuales y cada determinado tiempo sí llega a tener como buenos volúmenes. Sí, también esa es una de las limitantes, sobre todo cuando tienes un termoformado, porque sí, los moldes son muy caros. Entonces, sí tienes que tener un buen volumen, pues por lo menos para el costo-beneficio, que es una de las cosas que sí sucede cuando tenemos estos empaques plásticos. No sé si tengan alguna otra pregunta aquí en el chat. Y una de las que me están haciendo es... espérame. Es que me dijiste todo, porque uno fue cómo sabe el empaque usar. Y el otro que dicen que cuál es de los empaques, bueno, de los que tú recomiendas plásticos porque aquí es donde es una muy buena exhibición que te da el producto, pero por ejemplo en Costco se usa mucho el clamshell. Entonces, ¿cuál es el que tú recomiendas o cuál es el que para ti o les ha funcionado mejor? Pues es que volvemos un poco al presupuesto, porque no es lo mismo tener como esta área de plástico nada más y toda una tarjeta que te da un branding, a tener a lo mejor nada más este clamshell que con una etiqueta aquí al frente ya solucionaste un branding, ¿no? O sea, dependerá igual también como de presupuesto. Lo que nosotros manejamos mucho es este tipo de material,
porque tienes mucha área gráfica y tienes todos los legales que puedes poner, que no todos los productos manejan, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de blister también tienes un área de arte y tus legales también atrás, ¿no? Entonces dependerá, a lo mejor, no todos manejarán como que la misma necesidad, ¿no? Y dependiendo pues al consumidor al que va referente, ¿no? Generalmente las tarjetas, por ejemplo, esta que tiene el frente y también tiene un suajado, ¿no? Que te permite también ver el producto, y aquí, por ejemplo, no hay una ventana de blister ni nada, es contacto directo con el material, pero cuando volteas aquí, pues ya tienes todo el empaquetado y el blister, ¿no? Entonces, yo creo que más bien dependerá de la comunicación que se requiera, porque también los legales, pues te van a mandar, ¿no? No siempre, pues hay veces que tienes un espacio de este tamaño y sobre ese espacio tienes que colocar todos los legales, ¿no? Dependerá también de eso. Hay productos que sus legales pueden ser 3 cosas y no pasa nada, ¿no? Pero hay productos, sobre todo, que van a consumo humano, que pues sí tienen que ser muy específicos y pues eso también te va a llevar a tener más otras necesidades, ¿no? En un clamshell pues no puedes tener como este tipo de, o sea, podrías poner aquí una etiqueta, ¿no? Nada más, ¿no? Y ya tienes todo tu clamshell aquí, ¿no? O esta la puedes encapsular, supongamos, tienes esta tarjeta de información y ya nada más tienes este pedacito de producto, ¿no? O sea, dependerá un poco también en ese sentido, y ya tienes todo esto para branding, ¿no? O puedes desarrollar no un clamshell, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de charolas de clamshell generalmente les ponen etiquetas aquí al frente y ya, pero pues tienes un espacio limitado. Si quieres que tu producto se vea y que luzca y sea de rotatividad un poco rápida, pues sí las puedes envolver en este tipo de productos. Por ejemplo, lo usa mucho que las cuestiones más caseras, por ejemplo, ¿no? Galletas caseras o cosas así. Y lo empacas y nada, le pones etiquetas y ya se va, pero no sé, tienes un desplazamiento de una semana y lo que no se vende en esa semana, pues ya lo tienes que retirar, ¿no? Porque el tipo de producto es así, ¿no? Entonces, pues sigo yo con esa misma línea, ¿no? Dependerá mucho de lo que estés empacando, el desplazamiento que tenga, si ya estás manejando supermercados y todo eso, hay reglas y normas que tienes que tener para esos, ¿cómo se llama? Esas zonas. O sea, no puedes llegar nada más, ay, sí, ya llegué con mi producto y ahí lo voy a poner, pues no. Ellos mismos te van a decir, pues tienes que tener tanta cantidad de producto, me tiene que llegar en determinada cantidad de cajas y con tal exhibición, ¿no? Entonces, pues eso también te va manejando el volumen de lo que necesita tu producto. Por ejemplo, este tipo de burbuja tiene aquí una pestaña que se doblan estas pestañitas y lo que permite esto es que se engrapa aquí, tal cual con una grapa, pero puedes meter una tarjeta impresa y ya nada más lo engrapas, ni siquiera lo termosellas ni nada, o sea, no tienes un proceso complicado. Si estamos hablando de presupuestos bajos, puedes tener tu burbuja genérica. A lo mejor esta pues tiene aquí 2 formitas, pero puedes tener nada más un cuadrito desarrollado donde te quepan todos tus productos de catálogo que tengas. Mandas a hacerles que tengan estas pestañitas de doblez. Tienes tus tarjetas, a lo mejor si tienes 5 productos, mandas a hacer 5 tarjetas para que amortigues ese volumen y ya puedes integrarlas de acuerdo a tu catálogo, producto 1, producto 2, producto 3, lo engrapas manual y ya tienes como que esta solución, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que llegar a un termosellado si tu volumen no te lo permite, ¿no? Okay. Hay esa versatilidad, ¿no? En ese sentido. Sí, que es algo que nos proporcionan los plásticos, son muy versátiles. No sé si aquí tengamos alguna otra pregunta. Adelante, Regina, creo que nos vas a explicar de otro. Ah, sí, por ejemplo, este tipo de, sí se llega a ver en la pantalla, ¿no? Sí. Tiene un moleteado aquí, por ejemplo, ¿no? En estas 2 partes, y esto es como la tapa y la base. Y entonces cuando yo hago clic aquí, ay Dios,
Son los nervios de la pantalla. Cuando se mueve, pues ya queda totalmente sellado, ¿no? Por ejemplo, aquí el producto. Pero si no tuviera ese moleteo, pues no cerraría como que tan bien herméticamente, ¿no? Entonces aquí ya me fuerte y ya a la presión es cuando ya bota, ¿no? Entonces se pueden hacer este tipo de moleteaditos en los moldes para que precisamente puedan embonar mejor las piezas, una tapa y una base, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí hay como muchas opciones, ¿no? Y todo este tipo de acabados, este tipo de formitas, lo que ayudan es que al plástico le dé rigidez, porque obviamente se manejan por calibres y obviamente pues son muy delgaditos, que a la hora de enfriarse y tomar estas formas permiten que sean como más rígidos. Y obviamente al ser más rígidos con estas estructuritas, ya ayuda a que lo que se empaque ahí pues realmente se proteja, ¿no? Y que no sea como en este sentido que es nada más, es como muy aguadito aquí o muy flexible, precisamente porque no tiene esas características, pero vuelvo a lo mismo, dependerá que quieras proteger. O sea, aquí pones unas mascadas o algún producto de vestir, pues no importará quizás que tenga este movimiento, ¿no? Pero si vas a poner algo que es delicado, una pieza electrónica, pues sí necesitarás protegerlo con ciertas formas de este tipo precisamente para darle más rigidez al material. Sí, ahí entra mucho la ingeniería y el desarrollo de tipo de molde. Por eso, de hecho, los moldes son caros porque se le invierte mucho en el desarrollo y toda la ingeniería. Sí. Sí, así es. De hecho, bueno, nosotros usamos moldes de aluminio o moldes de resina, dependiendo de la cantidad o el volumen. Pues esas dos como opciones, ¿no? Hay otros que solamente pues nada más aluminio y ya para arriba, ¿no? O sea, realmente pues igual vuelvo a lo mismo. Hay muchos que inclusive pues esos, ¿cómo se llama? Moldes de aluminio pues llegan a durar muchas corridas, ¿no? Y los ajustes y eso son mínimos, ¿no? Entonces pues sí, es conveniente cuando tienes productos de mucha rotatividad, pues sí tener este tipo de soluciones de empaque, pues sí, son buena opción. Y como les comentaba, puedes adquirir cualquier forma, puede ser desarrollada con este tipo de proceso, ¿no? De termoformado. Comentabas el molde de resina que es normalmente lo usas para poco volumen. Normalmente, ¿para qué volumen hablas de ese molde? ¿Para cuántas piezas? Bueno, ¿O cuántos golpes? no, bueno, es que, por ejemplo, pueden ser ya volúmenes que pueden bajar de 5,000, 8,000, ¿no? Más o menos, no sé, mensuales, un poquito más todavía, ¿no? O sea, que son corridas cortas, ¿no? Sí. De 600 golpes quizás a la semana, ¿no? Ese tipo de moldes que entran nada más por pedidos parciales, pues son buenos en ese sentido, ¿no? Que manejas una resina. Pero el desgaste no es el mismo, o sea, pues vas a tener más rápido que se te despostille o que se te, pues sí, que tenga unos golpecillos por ahí después, ¿no? Que uno de aluminio, porque también los de aluminio llegan a tener golpes, pero tarda más, ¿no? Okay. Perfecto, pues Pedro, creo que habías abierto tu cámara. ¿Quieres hacer algún comentario? No, es que casi no tengo luz. Pues muy entretenida, Regina, muchísimas gracias. Un tema, como lo decíamos, que da para más, o sea, son perlitas, como dice Pati, que perlitas que se quedan sueltas, porque sí hay mucho tema que hablar sobre todo estos plásticos, sobre todo toda la economía circular que viene ahora. Y bueno, esta forma de ahora que nos presentaste también de la clasificación, porque algo que comentábamos, de hecho, con Eduardo cuando vimos lo de sustentabilidad, que realmente muchos de los consumidores no saben a dónde tirarlos. O sea, todos los me tiras juntos, ¿no? Pero no sabía así como la clasificación de ellos.
Yo creo que es una de las cosas que esto más bien se le tiene que dar muchísimo auge con la gente para que sepan dónde se pueden poner todos esos plásticos, ¿no? Para que también por parte de nosotros hagamos lo propio. Y pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues vamos a detener nuestra transmisión por Facebook, agradeciéndote que estés aquí. Y recuerda tu empaque, tu imagen de ustedes en nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, y denle like a la campanita, que los esperamos. Déjenos algo si quieren que hablemos de algún tema en especial. Y bueno, pues detenemos nuestra transmisión de Facebook y agradeciéndoles a ti que te conectaste. Pues un gusto, Regina, un tema muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente tertulia. Gracias a cada uno de ustedes que se conectó aquí con nosotros. Y pues volvemos a lo mismo, se quedan perlitas que hay que ver en otras tertulias, así que Regina, súper invitada para otras más. Oye, nada más, antes de que se me olvide, cerrando un poco lo que decías de las clasificaciones, en nuestro caso ya a fuerzas tiene que venir ya el PET-1 integrado, ¿no? Pero el tema es, por ejemplo, con las tarjetas de blister, que le dan prioridad a la tarjeta en desecho, pero no al blister como tal, porque ahí ya no hay un sello. Entonces, yo por eso les comentaba que en nuestro caso, pues ya homologar a todas las corridas a un solo material ayuda a que tengas todo ese proceso como de desecho cíclico, ¿no? Como el postconsumo y todo esto, porque hay que también ver que las películas que nos están llegando ahorita con la economía circular no están igual homologadas, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo pedía 5 toneladas, ahorita tengo que pedir 7 toneladas porque no me está reaccionando el material de la misma forma cuando yo hago un termoformado. Entonces me sacan burbujitas o me sacan materiales blancos o cosas así medio raras, y entonces pues tengo que volver a hacer como mis reprocesos, ¿no? Entonces ya nada más como complemento, es decir, nosotros lo que hacemos ya por cuestión de calidad es tener nuestro símbolo. El tema es cuando llegas con blisters, con tarjetas o algo así, que el desecho que viene ahí o la información que viene es como el de la tarjeta como tal y no como el desecho del blister. Entonces, bueno, creo que ahí es como otro tema que pues, tendríamos que tocar en otros futuros momentos. Pero bueno, ya nada más era para no quedarme con el gusanito del comentario. Gracias. Y bueno, nos vemos para la próxima. Por favor, prende tu cámara, Juan Manuel, si puedes, para tomar la foto. Otón, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, Esteban, Pedro, Otón, Raquel, Patti, Juan Manuel, Regina, por estar aquí con nosotros y compartir tus conocimientos y experiencia aquí en esta tertulia digital de Enamorando con tu Empaque. Déjame agradecerle, gracias, Regina. Y yo sí creo lo que dijo hace un momento Lili, lo dijimos con Eduardo también, en la realidad, porque estamos nosotros en esto, pero ya encontraremos la manera de empezar a difundir más, y para que no el que está en empaque también entienda, ¿no? Porque pues hasta incluso uno. Pero créanme que luego se hace una revuelta abajo cuando sacas la basura, que también lo dijimos. Pedro se ríe. Sí, revuelta, o no sé cómo se diga aquí en México, pero ya me acordé, hacen un relajo. Bueno. Pero no, bueno, muchísimas gracias, porque finalmente nos dejas cositas como para pensar, y ahora vamos a seguir analizando cuando vayamos a comprar, y sobre todo porque cada vez se suma más gente que son profesionales en camino, ¿no? Y en la realidad esos ya lo van a tener que llevar abajo del brazo todo este tema. Así que muchísimas gracias por venir a contarnos toda tu experiencia, Regina. Pues gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y nos vemos. Un gusto que estés aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente tertulia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos para la próxima. Sonríen porque voy a tomar la foto. La foto. Ahora foto, que está la foto. cámara, ahí no hay que tener tema a la cámara. Acá se permite todo. Sí, aquí está. O sea, total, tomamos varias y ya sacamos donde salimos todos guapos y guapas.
Perfecto, qué bonita foto. Ahorita la subo a las redes. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente tertulia. No se la pierdan, que también viene muy interesante con uno de nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas Bueno, gracias. Gracias, sí, buenas noches a todos y buen fin. Que te mejores, Pati. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con el tema empaques plásticos, soluciones versátiles. Hay mucho que usar, hay muchas formas de usar los plásticos, porque aparte los tenemos en todos, o sea, en todo de nuestra vida forma parte importante el plástico. Entonces, aquí, ¿cuál vamos a usar para nuestro producto? Pues hay muchos puntos que tenemos que tocar y principalmente hacia dónde queremos llegar. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ver en esta, así que no te pierdas la tertulia de la próxima semana, que está muy interesante, y también síguenos en Spopac porque va a estar muy interesante, vienes con muchas cosas nuevas que ver. Nos vemos para la próxima.